Rutas o autopistas. El problema que tenemos con las oficinas de defensa del consumidor es que en principio, o sea, no serían competentes para digamos, acceder a la defensa del usuario en cuanto a esas multas. ¿Por qué? Porque no hay una relación de consumo en el hecho, digamos, cuando vos vas por una ruta y te hacen una multa, no hay una relación de consumo o no hay digamos, no sos usuario de un servicio, digamos, por el cual te hacen la fotomulta. Distinto sería el caso si vos tenés en una autopista donde pagás peaje, vos tenés, no sé, se te cruza un perro, tenés un accidente, pinchás una goma, ahí sí, por esos temas entraría defensa del consumidor y uno puede hacer el reclamo en defensa del consumidor y consumidor defenderte ante ese hecho. Pero en cuanto al tema de fotomulta, lo único que podemos hacer desde defensa del consumidor es el asesoramiento. O sea, podemos asesorar cómo serían los pasos para contestar, digamos, cuando te llega la multa, presentar los agravios y hacer la defensa. Lo que no podemos es representarte como defensa del consumidor, ¿se entiende? Como asociación. Lo que sí, en ese asesoramiento, lo que yo le recomiendo lo que hay que hacer es hacer el descargo al lugar, digamos, donde te viene la multa, al departamento, o sea, en este caso es una localidad siempre, a donde te viene la multa, y pedir el cambio de jurisdicción. O sea, se pide dentro del descargo, aparte del descargo de decir que es una fotomulta donde vos impugnás justamente el motivo de la multa, no sabés si estaba bien la fotomulta o no. Entonces son puntos que uno impugna, y el más importante es donde vos impugnás la jurisdicción, o sea que vos le estás pidiendo que esa multa venga a tu jurisdicción, cosa de tener la mayor defensa, no tener que trasladarte a una audiencia y demás. Entonces, en ese cambio, yo digo lo que pasa en la práctica pasa que normalmente cuando vos pedís ese cambio de jurisdicción, la multa, o sea, queda en la nada, digamos. No es lo que correspondiere, porque lo que corresponde directamente que se borre, porque vos, si estamos hablando en el caso de no infringirla, digamos. ¿Cómo comprobás que no la infringís? Porque te sacaron una foto quizás soltando las manos del volante en la autopista. Se sobreentiende que ninguna persona va a ir sin manos en una autopista, pero quizás por X motivo lo hiciste y en el momento te sacaron la foto. En un segundo. Bueno, justamente eso es uno de la forma de impugnarlo, es diciendo de que hay que ver justo la foto. ¿Transpiraban las manos o lo que fuere? Exacto, vos tenés que hablar, pero donde impugnás el momento de la foto, el lugar donde está, impugnás la forma en que sacó la foto. O sea, hay distintas defensas que de acuerdo a digamos lo que se ve, vos podés impugnarlo. Vuelvo a decirte, el caso concreto de sacar las manos del volante nunca es la primera vez que le escucho en cuanto a multa. Siempre las multas más comunes son las de exceso de velocidad, y después estamos hablando mayormente los que van a la costa por ruta 41, pasando San Miguel del Monte, ahí tenés la localidad, creo que es Pila me parece que ahí tenés esa multa que dice a 40, vos venís por el medio de la ruta y está la entrada tipo Arroyo Dulce, sí. La entrada así para adentro y tenés que bajar a 40. Esa, todos, o sea, tengo cientos de multas o más de fácil de 10, 12 multas que han llegado desde ese lugar. Y después, en la ruta 2, obviamente, en cada localidad, no digo que esté mal que haya que respetar las velocidades. Lo que pasa es que hay lugares puntuales, como ya le digo, si vos vas en Pergamino y tenés la entrada a la ruta Arroyo Dulce, bajar de 80, de 100 a 40, me parece que es algo que es donde se busca recaudar. Entonces vos ahí podés justamente reclamar y decir esto como forma de reclamo e impugnar la multa, digamos, porque no es un lugar y demás. Y ya te digo, lo que pedís es el cambio de jurisdicción.
En cuanto al tema de puntual la que me preguntás, bueno, es cuestión de, en caso concreto, ver, buscarle la forma de cómo impugnarlo, pero las multas que son dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos el problema y las que son en la ciudad de Buenos Aires tenemos el problema que no dan los tiempos. ¿Por qué? Porque vos tenés que renovar el DNI o tenés que transferir el automóvil y vos si tenés una multa pendiente no lo podés hacer. O sea, sí o sí tenés que pagar, cancelar la multa. Claro. Y por ahí vos estás en el periodo donde estás impugnando la multa y que por ahí entre impugnación y la resolución y todo eso te lleva por ahí un año o más. Y si vos en ese interín tenés que hacer el trámite, o sea, terminás cancelándolo porque no te dan los tiempos, si no te quedás sin vender el auto o sin sacar el carnet. Entonces es un problema en cuanto a los tiempos. Pero bueno, no es algo que hoy lamentablemente te puedo dar una solución, porque es así. Lo que sí hay que hacer es reclamar en tiempo oportuno. Vos te llega la multa, dentro de los 5 días hacer la impugnación y pedir el cambio de jurisdicción. Ese es el punto central. Y en ese cambio de jurisdicción, si no llega, si no te lo pasan a tu jurisdicción, es comunicarte con el juzgado donde lo tienen. Normalmente es en Dolores o Mar del Plata. Comunicarte con el juzgado donde lo tienen y pedir la baja de la multa, atento a no haber cumplido con ese cambio de jurisdicción. Ese es el paso que se puede dar, digamos, cuando uno impugna la multa y no tenés la respuesta. Llamar al juzgado donde la tiene, y a veces están en Chivilcoy, porque nosotros pertenecemos a Chivilcoy. Entonces el cambio de jurisdicción es ese. Normalmente se va a Chivilcoy la multa. Si está en Chivilcoy, bueno, vos te comunicás con el juzgado y ahí haces el descargo o ahí vas a hablar con el juez. Y si no vas a Chivilcoy, es donde tenés que comunicarte con el juzgado que lo tiene y decir que vos hiciste esa presentación y que pedís el cambio de jurisdicción o la baja de la multa. O sea, hay que hacerlo. Si uno se deja estar, pasa eso, que después cuando vos tenés que hacer un trámite o cambio de renovación de documento o vender el auto, la terminás pagando porque en el momento no podés hacer nada. Entonces la terminás pagando. Entonces apenas llega la multa, lamentablemente hay que ir a ver un abogado, porque ya digo, Defensa del Consumidor no es competente para defender al usuario en ese sentido. Tiene que haber un abogado y hacer el descargo. Porque si vas al juzgado de paz acá, tampoco te lo hace porque está en otra jurisdicción. Y digamos, los honorarios del abogado. Perdón, no me pasa, el juzgado de falta. ¿Los honorarios de un abogado en este caso no son similares a lo que vale la multa? Y a ver, en muchos casos sí. Normalmente por una redacción de carta documento y demás te pueden cobrar, no sé, 150 pesos, una cosa así, más 100 pesos por ahí que vale la carta documento. Estamos hablando de 250, 300 pesos mínimo. ¿La multa que sale? Y tenés distintas, tenés multas de, por ejemplo, de no tener la luz no llevar la luz prendida. Esa es otra multa que viene mucho, no llevar las luces bajas prendidas. Esas están en por ahí 360 pesos, estamos hablando casi el mismo por costo. Y bueno, y muchos terminan pagando porque el discutirlo y el pagar anticipadamente, porque si lo pagás anticipadamente tenés un descuento, te sale lo mismo. Distintos son multas de exceso de velocidad, semáforo rojo, que por ahí ya suben los 1.000 pesos, entonces con descuento estamos hablando, si no son 3.000 pesos el día de mañana con sentencia. Nos ha pasado clientes que le viene mal estacionado en Capital Federal y nunca viajaron a Capital Federal. Entonces, pero reclamar una multa de mal estacionamiento por ahí son 100 pesos, 150. Reclamar eso te sale más caro que mandar una carta de documento, te sale más caro. Entonces, a veces lamentablemente lo terminás pagando por errores o no, pero lo terminás pagando porque te sale más barato. Pero bueno, no te puedo dar hoy una solución en cuanto a eso, porque desde Defensa del Consumidor puedo decirte no lo hay, salvo que tengas un perjuicio con algún animal o algo dentro de una autopista. Pero el tema de fotomultas o multas o infracciones no es competencia de Defensa del Consumidor. Hablando del tema recaudatorio, ¿este exceso de multas tiene algo que ver con eso, a tu consideración? Sí, justamente lo que te digo, en el caso de esta localidad, creo que era Pila, poner 40 kilómetros y sin un cartel previo que diga, sí dice radar vigila, pero no te dice 80, 60, 40, o sea, de un momento para otro 40 kilómetros. Es más, es muy probable que si
haces ese desaceleración, te terminen chocando de atrás. O sea que la peligrosidad de eso es lo que hace a veces el fundamento de la impugnación, lo que te decía. Entonces hay que ver en cada caso concreto el lugar donde fue la multa y demás. Si no hay carteles progresivos que te hacen bajar la velocidad, da lugar a la impugnación. Acá mismo en Salto, no creo que todavía no está en funcionamiento, pero se estaba instalando en 2 lugares, creo que entre rotonda de Pioneer de ruta 31 y la ruta 191 y la entrada a Salto, una cámara para controlar la velocidad y otra a la salida de Virginia GM yendo para Pergamino. Y primero se habían puesto carteles de 40 kilómetros. Justamente charlando y hablándolo, se subió esos carteles, se cambiaron a 60 kilómetros, porque justamente es lo que estamos diciendo, daba a que es imposible ese cambio de velocidad y da que pueda tener reclamo, y justamente se interprete el fin recaudatorio más que el fin ordenatorio de tránsito, que en la mayoría de los municipios se ve eso. Esperemos que por lo menos en Salto, si es que no entró, cuando entre en funcionamiento, el fin sea ordenatorio para no haber accidentes en los ingresos de la ciudad, que aminore la marcha y no solamente recaudatorio, y que haya un tiempo de aviso previo a que entre en funcionamiento. Hablando de rutas, me quedó picando la pregunta. Vino el gobernador Scioli, estuvo en Arcor, ya es la segunda visita que hace a modo secreto, por decirlo de alguna manera, a la planta de Arcor Bagley, pero no visita Salto, no visita las rutas, no visita los barrios, no visita a los vecinos, no se fija cuáles son las necesidades, porque si da una vuelta solamente por nuestra ciudad, por los barrios, por la periferia, se va a dar cuenta de que estamos solicitando y mucho su ayuda. Sí, es cierto. Creo que las 2 últimas visitas en 4 o 5 años que hizo, las 2 últimas fueron a la planta de Bagley, y justamente fue en helicóptero, bajó, estuvo en la planta, inauguró alguna sección de la planta a pedido de, obviamente, Pagani y el dueño, y no recorrió Salto, ni siquiera se encontró, como decís vos, con los problemas de Salto. Y más puntualmente, y siendo que justo ahí, digamos, nace la ruta, digamos, puntualmente con el tema ruta, que hace, digamos, más de 5 años. ¿Sabrá él que las rutas están rotas? Mirá, o sea, es un tema. Yo me acuerdo clarito, aparte de que hace años que se está reclamando, nosotros tener dentro digamos, de nuestro grupo político y de nuestra también agrupación de defensa del consumidor, a Diego Feo, que hizo el amparo, que estuvo a favor y demás. Yo me acuerdo el año pasado, en septiembre del año pasado, que por ya 5ª vez prometieron que se abrieron los sobres de la licitación en septiembre del año pasado. Ya por 5ª vez prometieron que antes de fin de año se iniciaba las reparaciones de la ruta 191, y que para en realidad nos dijeron que en marzo comenzó. Y que para marzo, eso estoy hablando de septiembre del año pasado, a fin de año empezaban, y en marzo de este año hacían el parche de la 32, el parche en varios sectores de la ruta. Yo me acuerdo que en una sesión, muy enojado, yo dije que era todo mentira, estaba obviamente en las actas de la reunión, que era ya por 5ª vez, que ya era, digamos, mentirnos en la cara, y que solamente lo iban a hacer el año que viene, no iban a terminar para marzo, ni siquiera iban a empezar, cosa que sucedió, estamos en abril y no empezaron, y que solamente iban a empezar un mes antes de las elecciones. Eso lo dije en septiembre del año pasado. Y no sé si no me voy a equivocar y no lo van a empezar. O sea, lamentablemente me voy a equivocar para peor todavía. Pero estamos en abril, o sea, no se empezó, y seguramente lo van a empezar a lo mejor días antes o semanas antes de las elecciones. Y que encima vengan a donde inicia la ruta y no den ni siquiera una explicación, o ya que hubiese venido, hubiese empezado ese día, digamos, o sea... ¿No se atendió a los medios de nuestra localidad tampoco? No se avisó, o sea, nosotros los concejales tampoco sabíamos que venía, digamos, o sea, no, los medios de comunicación no tuvieron ni siquiera la oportunidad de presentarse, ni siquiera firmar el acto por el cual vino, o sea, no estamos hablando ni siquiera de preguntas extras. Y suena muy acrítico lo que desde nuestro medio quizás
preguntamos o decimos, pero no es con ese fin, sino que es intentando siempre poner al vecino en situación. Y hoy la pregunta y la consigna es: ¿qué pasa que viene un gobernador a nuestra ciudad y no se le puede preguntar quizás qué está sucediendo en nuestro distrito? Eso es lo que le preguntamos, y si no se lo podemos preguntar a él, que es la cabeza de la provincia, tenemos que recurrir sí o sí a la oposición. Bueno, esa es una forma de gobernar, y fue la misma forma que gobernó los 7 años que está en el poder, y ya va para 8, donde si bien habla de acción, de estar siempre en el lugar y demás, o sea, no y de dar la cara, habla de ser un gobernador que da la cara y demás, pero realmente no es un gobernador donde soluciona los problemas, o justamente, si no lo soluciona, es el enfrentarlos en el momento que viene, enfrentarlos y dar las explicaciones del caso, porque tranquilamente con el tema hospitales, el tema rutas, los barrios, habría muchas cosas, porque si vos decís, bueno, tenés el intendente que sí te da las explicaciones del caso, pero nosotros presentamos informes, ya más de 3 informes desde septiembre del año pasado, estamos hablando en 5 meses, más de 3 informes preguntándole cuándo empezaban las rutas, y el intendente tampoco contesta. Entonces, si vos decís, está bien, no necesitas que todo te conteste el gobernador, pero el interlocutor que tiene en la ciudad tampoco lo contesta. Entonces, si bien el gobernador, me parece que lo más... O sea, yo soy así, cuando una persona que está al frente de algo no da la cara y no da lugar a dar las explicaciones, o a pedir las explicaciones, las preguntas y dar las explicaciones que la gente quiere, es porque está ocultando cosas o porque no tiene cara para exponerse. Entonces, lamentablemente deja que la oposición hable, como decías vos, y tengamos que decir lo que nosotros pensamos. Si él daría las explicaciones del caso y a nosotros nos convence o no, ya no nos da lugar a que protestemos, pero lamentablemente siempre da lugar a que la oposición se queje, porque es lo que está pasando. Vuelvo a decirte, yo si estoy al frente de algo, tomo una decisión de algo, así sea errónea o equivocada, siempre vamos a dar la cara, y siempre vamos a estar para que la gente pregunte y nosotros contestar, porque vos cuando tomás una decisión de algo la tomás con fundamentos. Puede estar errado o no, pero cuando no querés, venís a un lugar y no querés aceptar a la prensa, es porque sabés que te van a preguntar algo que no te va a gustar. Y si el gobierno, porque el gobierno local, lo que hubiese hecho es dar una conferencia después o dar una conferencia antes y contestar las preguntas que sabés que le iban a preguntar al gobernador. Pero no se hace ni a nivel local ni a nivel provincial. Eso es porque no se sabe qué responder, y responder con mentiras ya lo hicieron durante 7 años. Nosotros le agradecemos, doctor. No vamos a echar más leña al fuego, pero... No, yo con respecto a defensa del consumidor lo que te quería decir es que, yo es algo que hace ya, desde que entré al Consejo, que quiero, digamos, que eso... A ver, el año pasado cuando yo presenté el proyecto lo creó el municipio por decreto, y quiero dejar en claro que desde que se creó nunca funcionó como defensa del consumidor. Solamente lo único que hizo la Oficina de Defensa del Consumidor, que está dentro de la Secretaría de Producción, lo único que hizo es monitorear los precios cuidados, que es oficial, y nunca en un año y medio casi tomó una denuncia de un consumidor. Ustedes sí las toman las denuncias. Sí, desde la oficina que nosotros creamos sí se toman, pero eso es totalmente ad honorem y fuera de lo que es oficial. Pero quiero decir que no nos dejaron a nosotros crear la Oficina de Defensa del Consumidor municipal, o sea, la OMIC. 3 días antes la crearon por decreto para no funcionar. Entonces, nosotros en la próxima sesión, no la de mañana, porque mañana es apertura, pero dentro de una semana que tenemos una nueva sesión, vamos a presentar nuevamente el proyecto de la creación de defensa del consumidor y pedir la derogación de la que está por decreto, para que funcione como corresponde. Porque, por ejemplo, varios reclamos que tienen los consumidores durante este año, por tasas, por impuestos, por lo que sea, podrían haberse dirimido por esa Oficina de Defensa del Consumidor, por la OMIC. Y el gobierno no lo toma, ¿por qué? Porque es parte, no puede ser el gobierno juez y parte. Entonces nosotros vamos a solicitar nuevamente la creación de la Oficina de Defensa del Consumidor
y derogar el decreto que está presente.